Bienvenidos al canal Matemática 1, soy el profesor Luis Ricciardi y hoy en ecuaciones cuadráticas veremos resolver una ecuación cuadrática y ejercicios de repaso. Pero antes les preparé con una aplicación que descargué online llamada GeoGebra, que sirve para graficar funciones matemáticas. En este caso, yo quise que ustedes vieran la función que queda después de graficar x cuadrado menos x, que es el primer miembro de la ecuación que vamos a resolver. Fíjense, lo que quiero ver es que una función cuadrática como y igual a x cuadrado menos x nos da esta parábola. Y donde la parábola corta el eje x es lo que me interesa. Es decir, este punto 0, ¿ven? Y este punto 1, que es estos dos puntos que están aquí, donde la parábola corta al eje x. Que justamente son la solución de esta ecuación cuadrática que tenemos que resolver. Repito, la parábola corta al eje x en dos puntos que son la solución de esta ecuación cuadrática que tenemos que resolver. Eso es lo que quería que ustedes vieran gráficamente. Pero ahora vamos a ver analíticamente cómo se resuelve. Dijimos que los resultados son 0 y 1. Lo tenemos que verificar analíticamente. ¿Qué se hace cuando tenemos una ecuación de este tipo donde falta el término independiente? Como se repite la x con su menor exponente, la sacamos de factor común y dentro ponemos el paréntesis resultante de este factor común. Les dejé un link para repasar el caso de factoreo de factor común. Una vez que hallaron el factor común, ponen el primer factor igualado a 0 o el símbolo de o, lo que está dentro del paréntesis, que es el segundo factor, igualado a 0. Recuerden que cuando un producto es igual a 0, o uno es 0 o el otro es 0. Eso es lo que estamos haciendo acá. Y siempre vamos a hacerlo igual. En este caso, x menos 1 quedaría x igual a 1, pues 1 menos 1 es 0. Por ende, tenemos que el primer resultado, x igual 0, y el segundo resultado, x igual 1, son los dos resultados que resuelven esta ecuación cuadrática. Esta ecuación cuadrática. Ahora bien, vamos a ver un ejercicio. Supongamos que ustedes tienen esta ecuación cuadrática y les piden resolver la ecuación cuadrática. A la cuenta de 5 yo lo voy a enseñar nuevamente, pero ustedes inténtenlo hacerlo pausando el video. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Lo primero que hacen es extraer el factor común, que de eso ustedes ya saben. ¿Cómo extraer un factor común de estos dos términos? Recuerden, entre 2 y 4 es 2, y entre x cuadrado y x es x que tiene su menor exponente. Y dentro ponen lo que queda. Luego ponen el primer factor igualado a 0, o el simbolito de o, bien la letra o, lo que está dentro del paréntesis igualado a 0. X le ponen igual a 0, que es el primer resultado de esta ecuación cuadrática. Y también x igual 2, pues menos 2 que está restando pasa sumando, es el segundo resultado de esta ecuación cuadrática. Bien, vayamos a otro ejercicio. A la cuenta de 5 volvemos de nuevo a explicarlo. Así que ustedes pausen el video e intenten resolverlo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí estamos otra vez. Sacamos factor común negativo, menos 4. Pues de menos 4 y menos 4 se repite, así que lo ponemos aquí como factor común. De x cuadrado y x, la de menor exponente, x. Y luego el paréntesis queda aquí. Ponemos el primero igualado a 0, el primer factor igualado a 0, o el segundo factor, que es lo que está dentro del paréntesis, igualado a 0.
En este caso, si menos 4 por x es igual a 0, recuerden que aquí hay un punto que es un producto, entonces x tiene que ser necesariamente 0. Y aquí, el 1 que está sumando pasa restando, tiene que ser menos 1. Estos dos valores son los que resuelven a esta ecuación cuadrática. Y hasta aquí el video que resuelve esta ecuación cuadrática o estas ecuaciones cuadráticas. Un aviso y un consejo.